Iniciamos capítulo, el capítulo 21, habrá falsos cristos y falsos profetas. Se conoce al árbol por su fruto. El árbol que produce malos frutos no es bueno, y el árbol que produce buenos frutos no es malo. Por lo tanto, cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni racimos de uvas de las zarzas. El hombre de bien extrae las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo extrae las malas del tesoro malo de su corazón, porque la boca habla de aquello con que está lleno el corazón. Y si os habéis dado cuenta, cuando hablamos con cualquier persona, la conozcamos o no la conozcamos, y estamos de contertulios con ellos, al poco tiempo decimos, ya he tildado a esta persona, ya sé cómo es. ¿Por qué? Porque no conozco a personas buenas que a la hora de hablar estén diciendo tacos, estén insultando o estén poniendo malos pensamientos, ni conozco a personas malas que en su conversación no se vean atisbos de la maldad que tiene esa persona. Por lo tanto, lo que acaba de decir aquí San Lucas es cierto, muy cierto. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno produce buenos frutos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Si os dais cuenta, la lectura de San Lucas y la de San Mateo son muy similares, no nos aporta prácticamente nada. La de Mateo casi la última frase, y eso todas las personas que han estado en agricultura lo saben. Cuando un fruto, un árbol o arbustos, no hace falta que sean árboles, no da lo que nosotros esperamos de ellos, los agricultores obviamente cortan el árbol y lo queman. No hay vuelta de hoja. ¿Vale? Continuamos. Tened cuidado de que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchas personas, y porque abundará la iniquidad, la caridad de muchos se debilitará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, si alguno os dice, Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas asombrosas para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Y también es muy cierto lo que dice aquí en este último párrafo, porque nosotros, aunque seamos espíritas o los cristianos, no pasa nada, podemos obviamente ser engañados. No porque seamos cristianos vamos a diferenciar o vamos a descubrir a los falsos profetas. Y alguna vez sí que hemos oído, mira, como que sea Jesús, no, pero este es un santo, mira lo que dice. Entonces, bueno, hay que interpretar bastante lo que dice la gente, que nuestro corazón note que lo que está diciendo es verdadero y es suyo, no es una copia de algo que haya escuchado o leído, pero que simplemente nos avisan, que tengamos en cuenta todo lo que nos puede venir encima, porque además nos pueden hacer mucho daño.
¿vale? La misión de los profetas. Por lo común se atribuye a los profetas el don de revelar el porvenir, de manera que las palabras profecía y predicción se han vuelto sinónimos. En el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más amplia. Se denomina así a todo enviado de Dios con la misión de instruir a los hombres y revelarles las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Por consiguiente, un hombre puede ser profeta aunque no haga predicciones. Esa era la idea de los judíos en tiempos de Jesús. Por eso, cuando lo condujeron ante la presencia del sumo sacerdote Caifás, los escribas y los ancianos, allí reunidos, le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y bofetadas mientras decían: Cristo, profetiza para nosotros y di quién fue el que te golpeó. Con todo, hubo profetas que tuvieron la presciencia del porvenir, ya sea por intuición o por revelación providencial, a fin de que transmitieran avisos a los hombres. Al cumplirse los acontecimientos predichos, el don de predecir el porvenir fue considerado como uno de los atributos propios de la condición de profeta. Y todos conocemos, o hemos oído hablar de ellos, o hemos leído de ellos. Nostradamus, últimamente también han hablado de profecías que Juan Pablo II dijo y que se están cumpliendo, pero a mí el que más, para mí, del que más se ha hablado es de Nostradamus, que bueno, dijo cosas hace cientos de años y al parecer pues no va muy desencaminado. Lo que sí que tenemos que ir en cuidado es cuando están intentando profetizar la gente que actualmente vive. Me explico. Hemos oído o hemos visto vídeos de gente que está como queriéndonos contar no el final de los tiempos, que eso ya está descartado, ¿vale? Pero que sí que va a pasar algo, que tengamos en cuenta de hacer acopio de comida porque va a pasar algo. Particularmente, si tiene que pasar algo, pasará. Eso es lo que yo opino. Y que oiga yo algún vídeo de gente que está alentándonos a que hagamos eso, es que quieren atemorizar a la gente, quieren atemorizarla. Pues entonces cada uno que sea, como ya somos mayores, cada uno que sea consecuente con lo que oye, con lo que siente y con lo que hace. No tengo que decir nada más respecto a esto. Casi que me gustaría que alguno de vosotros me diese sobre esto. Cano. Sí, sí. A ver, ¿se me oye? Sí. Sí, bueno, pues que he visto muchísima gente que sabe mucho de espiritismo. A su forma, no saben nada de la codificación. Pero sí que saben decir cosas y hablar de espiritismo como si eso fuera algo sensacional, como si fueran mediums modernos de ahora, ¿no? Y a mí me da un poco así de decir, bueno, si no saben nada, cuando los oyes hablar dicen cada barbaridad, no sé, que no tienen ni pies ni cabeza, pero pues son muy atrevidos, son muy atrevidos. Se atreven a decir como cosas que van a pasar y que pasarán más adelante y que, bueno, que tengas muchísimo cuidado, en fin. Pero no tienen ni zorra idea de espiritismo, ni conocen a Kardec, ni saben nada. Ahora, eso sí, leen mucho internet, eso sí es verdad, mucho YouTube. Eso quería deciros, que cuidado con esa gente, que esos son también los falsos profetas nuevos y están en la plebe, son de lo más sencillos que hay, pero que bueno, que dicen las predicciones como si fueran unos profetas. Eso, lo mismo que yo opino. Es que es exacto. Y si tiene que pasar algo, el que yo me preocupe o el que nos preocupemos todos nosotros, ¿va a impedir que pase? Pues no.
¿Y para qué atemorizarnos antes de? Hombre, verdaderamente yo no tengo en casa lo justo para comer, siempre tengo algo más. Si tiene que venir algo, vendrá y lo aceptaremos, y si no tiene que venir algo, pues que no nos asusten, simplemente eso. ¿Vale? Pilar, También, ¿quieres decir algo? Sí, simplemente que el mecanismo del miedo, de las catástrofes colectivas, de lo que va a venir y de lo que tenemos que hacer para salvarnos, es un viejo mecanismo de control de la sociedad. El miedo genera división y genera el sálvese el que pueda, mientras que el amor y la confianza generan bienestar, armonía, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos poderes ocultos de todo tipo que están empeñados en mantener la sociedad tal y como está y que no podamos avanzar, cada poco tiempo tienen que lanzar toda esta serie de bulos para amedrentar a la gente. Y por otro lado, hay algunas corrientes que vamos a llamar espiritualistas que brindan a sus seguidores una salvación que está muy lejos de poder dar. Y estos son los falsos profetas. Correcto. sí, Estamos... quería Dime, José. añadir también, sí, yo quería incidir sobre todo en lo que has leído, María Ángeles, que dice, en el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más extensa, aparte de lo que habéis comentado muy bien, dice, tiene una significación más extensa, se llama así a todo enviado de Dios con misión de instruir a los hombres y revelarles las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. O sea que la dimensión de la palabra profeta, aunque a nosotros se nos ha quedado un poco más reducida a lo que acabáis de comentar, en aquella época tenía un sentido mucho más amplio. De ahí viene que nos dice que en el Evangelio, cuando el maestro dice, entonces si algunos dijera el Cristo está aquí o está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y voy a esto. Dice que harán grandes prodigios. ¿Qué significa que harán grandes prodigios? Pues nosotros, en la medida en que estudiamos la mediunidad, sabemos que la mediunidad es orgánica, es amoral. Entonces hay gente desinformada y gente muy hábil, muy astuta, que son lobos cubiertos con pieles de oveja, que tratan de seducir a la gente pues, a través de demostraciones de mediúmnicas, de entidades espirituales que no son para nada elevadas y que deslumbran a las personas que van de buena fe, ignorantes de la doctrina y del estudio de la doctrina, y entonces los seducen y los atraen hacia sí para aquello que ellos desean conseguir, ¿no? Por eso tenemos que ser muy prudentes, muy analíticos, no idealizar ni mitificar a nadie por el hecho de que tenga alguna mediunidad más o menos ostensible, porque somos seres falibles y no estamos en unas condiciones espirituales como para ser una garantía absoluta y total de que nuestras comunicaciones y nuestros hechos vienen respaldados por la espiritualidad superior. Las personas tenemos altibajos y entonces hay que estar constantemente vigilando y controlando para evitar precisamente eso, ¿no? El que los falsos profetas sean malintencionados o sean buenintencionados, pues se nos cuelen en nuestras vidas y como se cuelan en los centros espíritas y los conduzcan por caminos que no son los que realmente deben de conducirse, lo que es lo que nos marca Kardec y lo que nos marca la doctrina, ¿no? Muy bien, José Manuel. Pues nada, continuamos a ver lo que decimos. Prodigios de los falsos profetas. Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas sorprendentes para engañar incluso a los elegidos. Estas palabras encierran el verdadero sentido de la palabra prodigio. En la acepción teológica, tanto los prodigios como los milagros son fenómenos excepcionales
que se hallan fuera de las leyes de la naturaleza. Ahora bien, dado que las leyes de la naturaleza son obra exclusiva de Dios, no cabe duda de que Él puede derogarlas si eso le place. No obstante, el simple buen sentido dice que no es posible que Dios haya conferido a seres inferiores y perversos un poder igual al suyo, y menos aún el derecho de que desbaraten lo que Él ha hecho. No es posible que Jesús haya consagrado semejante principio. Sí, pues según el sentido que se atribuye a esas palabras, el espíritu del mal tuviera el poder de hacer prodigios tales que hasta los elegidos fueran engañados, el resultado sería que, dado que se puede hacer lo que Dios hace, los prodigios y los milagros no son privilegio exclusivo de los enviados de Dios, y nada prueban, puesto que nada distingue los milagros de los santos de los milagros del demonio. Por consiguiente, es preciso buscar un sentido más racional a estas palabras. Aquí más o menos lo que José Manuel acaba de decir, ¿vale? Si no somos capaces de distinguir ya no milagros, sino prodigios de personas buenas a prodigios de personas malvadas, pues estamos en un mal camino. Si no podemos fiarnos de las cosas que vemos, pues lo vamos a tener un poquito crudo, pero bueno, ahí estamos. Nosotros tenemos que intentar distinguir lo bueno de lo malo y no creernos todo lo que cae en nuestras manos. No podemos hacerlo, ¿vale? Mira, esto, perdona Ángeles, Sí, sí. es que es muy interesante lo que estás comentando, porque hay personas, y a mí se me ocurre la facultad de psicografía, por ejemplo, hay personas que tienen una facilidad, un desarrollo mediúmnico de psicografía extraordinario y tienen una facilidad para escribir muy grande. Pero ¿qué ocurre? Es lo que tú acabas de comentar, que depende de la naturaleza del espíritu que se comunique, aunque tenga esa facilidad, pues que hay que distinguir si son espíritus más buenos o no. Y esto, mira, se podría comparar, lo leemos en la codificación y en las obras mediúnicas y lo que los mentores espirituales nos comunican, se podría comparar esto a que hay espíritus que sin ser elevados, pero tienen muchas ganas de comunicarse. Y eso lo podríamos comparar como, por ejemplo, cuando sale la típica imagen de televisión, que está el de la televisión con el micrófono en la calle y van preguntando y todo el mundo se quiere acercar para opinar y para ver y para decir lo que se le ocurra. Pues con el mundo espiritual ocurre algo similar. ¿Cuál es el filtro? El filtro primero debe de ser el medium, con su moralidad, con su equidad, con su trabajo íntimo, con su seriedad, responsabilidad, etcétera. Y luego el entorno de aquellas personas que reciben y escuchan esos mensajes para dirimir si realmente son mensajes que tienen algo productivo o no tienen algo productivo. Porque es que puede ser un medium, vuelvo a insistir, con mucha facilidad para determinadas cosas, pero hay infinidad de espíritus que quieren comunicar, quieren hacerse visibles, quieren hacer mil cosas, pero no todo lo que se recibe, toda la información que se recibe es productiva. A eso me quería referir. Correcto. Nos queda mucho trabajo por hacer. Conforme a la opinión del vulgo ignorante, todo fenómeno cuya causa no se conoce pasa por sobrenatural, maravilloso y milagroso. Una vez conocida la causa, se reconoce que el fenómeno, por extraordinario que parezca, no es otra cosa que la aplicación de una ley de la naturaleza. De ese modo, el ámbito de los hechos sobrenaturales se estrecha a medida que se ensancha el de la ciencia. En todas las épocas hubo hombres que explotaron, en provecho de su ambición, de su interés y de su anhelo de dominación, ciertos conocimientos que poseían con la finalidad de conquistar el prestigio de un supuesto poder sobrehumano o de una pretendida misión divina. Esos son los falsos cristos y los falsos profetas. No obstante, la difusión de los conocimientos arruina su crédito, razón por la cual su número disminuye
a medida que los hombres se ilustran. El hecho de obrar fenómenos que en presencia de ciertas personas pasan por prodigios no es, pues, la señal de una misión divina, puesto que puede ser el resultado de los conocimientos que cada uno está en condiciones de adquirir o de facultades orgánicas especiales que el más indigno puede poseer tanto como el más digno. El verdadero profeta se reconoce por las características más formales y de carácter exclusivamente moral. A lo que acabo de leer, yo os diría que muchos o algunos, vale, no, algunos de los milagros que se han hecho, por lo que la Iglesia dice santos, lo que nos acaba de decir, pasaron como milagros en su día, porque no encontraban ninguna justificación al hecho, y sin embargo el tiempo nos ha dado justificaciones, o la ciencia nos ha dado justificaciones de que eran cosas que pasaban por ley natural, no era ningún milagro. No, ahora en este momentito no recuerdo yo ninguno, pero a ver, sin desmerecer a Jesús, que no lo voy a desmerecer, pero el milagro de el agua, convertirlo en vino, ya digo que no desmerezco porque los polvos no son buenos, pero hoy en día, vamos a ver, le pones al agua selfie y ya tienes gaseosa, le pones al agua algunos polvos, no los conviertes en vino, pero sí puedes convertirlos a lo mejor en naranjada, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos ahora. En aquel entonces, pues a lo mejor alguien sí que tenía el poder de hacerlo y sin embargo pasaron como algún milagro. No conozco ahora, ya os digo, ningún milagro que os pueda decir esto está justificado con lo que la ciencia sabe, pero segurísimo que todos tenemos en la mente alguno que pueda pasar como cosa normal. Pilar, di. El caso de bilocación de San Antonio de Padua, ¿vale? Sí. Que estaba en Padua dando un sermón, se quedó en suspenso en el sermón y apareció en Lisboa, donde estaban juzgando a su padre, que lo iban a condenar, y dijo quién era el asesino. Y eso le sirvió, comprobado, le sirvió como un argumento para que lo hicieran santo. Nosotros a eso lo llamamos bilocación. Correcto. Es una ley natural. No todos podemos ejercerla o pasar por ella, pero no es un milagro. Muy bien, Pilar. Yo sabía que tú ayudarías. Bueno, comentamos. No creáis a todos los espíritus. Amados míos, no creáis a todo espíritu, sino verificad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. Los fenómenos espíritas, lejos de dar crédito a los falsos cristos y a los falsos profetas, como algunas personas se complacen en manifestar, vienen por el contrario a darles el golpe definitivo. No pidáis al espiritismo milagros ni prodigios, porque declara formalmente que no los produce. Del mismo modo que la física, la química, la astronomía y la geología han revelado las leyes del mundo material, el espiritismo viene a revelar otras leyes que hasta ahora no se conocían, las que rigen las relaciones entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Estas leyes, tanto como las de la ciencia, son leyes de la naturaleza. Al darnos la explicación de un determinado orden de fenómenos que eran incomprensibles hasta el día de hoy, el espiritismo destruye lo que aún permanecía
en el dominio de lo maravilloso. Por lo tanto, aquel que se sintiera tentado de explotar los fenómenos espíritas para aprovecharse de ello, haciéndose pasar por un Mesías de Dios, no conseguiría abusar por mucho tiempo de la credulidad ajena, pues pronto sería desenmascarado. Por otra parte, como ya se ha dicho, esos fenómenos por sí solos nada prueban. Una misión se demuestra por medio de efectos morales, lo que no le es dado producir a cualquiera. Ese es uno de los resultados del desarrollo de la ciencia espírita, pues ésta, al investigar la causa de algunos fenómenos, levanta el velo de muchos misterios. Solo están interesados en combatirla los que prefieren la oscuridad en vez de la luz. No obstante, la verdad es como el sol, disipa incluso las más densas tinieblas. Voy a comentar esto, que es muy importante. Vale, todos sabemos, todo espírita o todos aquellos que conocemos la filosofía espírita, sabemos del contacto del mundo encarnado con el mundo desencarnado y por lo tanto se nos puede comunicar algo que vaya a suceder y que no sería posible saberlo de otra manera distinta a la comunicación de los espíritus. Pero ojo con lo que dice aquí. Si alguien, medium, no medium, alguien, utilizara esos conocimientos para su provecho y no los utilizara como debería de ser para el bien de los demás, lo ha dicho por aquí antes, de la misma manera que se le es dado el conocimiento, se le quitaría ese contacto, ¿vale? Yo he tenido la oportunidad de ver gente medium, no espírita, que se le daban a conocer cosas o sobre unas personas o sobre lo que iba a pasar, pero lo utilizaban a su provecho, lo utilizaban cobrando, digámoslo así, ¿vale? Y por desgracia, se le fue retirado ese, entre comillas, don de saber. ¿Por qué? Porque la filosofía espírita nos dice que lo que gratuitamente se nos da, gratuitamente debemos de darlo a conocer a los demás. Eduardo. Vale. Espera, estaba activándolo todo. Nada, que sí que dice Alan Kardec en el libro de los mediums, creo que es, que cuando hacemos algo por el bien común o por un bien mayor, los buenos espíritus se nos acercan. Pero en cambio, cuando lo hacemos por nuestro ego o sacar un dinero, un beneficio, los buenos espíritus, nuestros guías, se nos alejan y dejan entrar a los más imperfectos a que nos den esos consejos que nosotros damos creyéndonos ese ego o ese dinero y al final nos va a dejar mal. O sea, ya no es que se desaparezca la mediunidad, sino que los buenos espíritus, que es lo que debemos buscar, esa buena comunicación, ese avance, directamente se nos separa. Vienen los que nosotros llamamos burlones. Exacto. Y entonces nos dan a entender cosas que no son reales, nos desacreditan de alguna manera. Exacto. Es mejor que se nos quite la mediunidad a que nos pase una cosa así con un burlón. Sí, de todas maneras nosotros tenemos un claro ejemplo con Divaldo, que se le ocurrió, bueno, Divaldo es un medium que da muchas conferencias
y una vez, no sé por qué, llegó a decir que él no se preparaba a las conferencias porque como le ayudaban y se lo decían, pues no hacía falta, ¿no? Y lo que ocurrió una vez cuando iba a dar una conferencia, como tú bien has dicho, Edu, es que no le apoyaron y se quedó en blanco y no pudo dar la conferencia. Con lo cual a veces desacreditan o nos dan, nos la quitan temporalmente. Es verdad eso. Gracias, Edu. Y no, además es que, pero, disculpa por lo Sí, que sí. acaba de decir Edu, es cierto. Claro. Muchas veces en esos casos que tú comentas, Edu, el protector se aparta y a veces no permite, como acaba de comentar María Ángeles, que pase a otra entidad. Entonces te puedes quedar en blanco. Y lo que antes, previamente, en otros momentos, te había salido bien, porque en realidad esa ayuda espiritual superior había actuado, pues en esos momentos te dejan solo y no permiten que pase nadie para que tú te des cuenta del error. Claro, si persistes, si tienes una buena mediunidad, volvemos a insistir que la mediunidad es algo orgánico y no es, y es amoral, pues con el tiempo se puede alejar, como estáis comentando, al protector, los guías, y entonces pasar entidades espirituales que son pseudosabios, no hace falta que sean burlones en el sentido literal de la palabra, Sí, sí. pero pseudosabios que te dicen medias verdades y medias falsedades. Y en lugar de aclarar y de ayudar, lo que hacen es confundir y perjudicar a la gente. Y eso es algo que con eso tenemos que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado, correcto, con mucho cuidado. Continuamos, pues. Dice, el espiritismo revela otra categoría mucho más peligrosa de falsos cristos y falsos profetas, que no se encuentra entre los hombres, sino entre los desencarnados, la de los espíritus embusteros, hipócritas, orgullosos y pseudosabios, que es lo que acaba de decir José Manuel, que de la tierra han pasado a la erraticidad y adoptan nombres venerados. Así, con la máscara detrás de la cual se ocultan, intentan favorecer la aceptación de las más extravagantes y absurdas ideas. Antes de que se conociesen las relaciones mediúmnicas, estos espíritus ejercían su acción de un modo menos ostensible a través de la inspiración de la mediumnidad inconsciente, auditiva o parlante. Es considerable el número de los que en diversas épocas, pero sobre todo en estos últimos tiempos, se han presentado como algunos de los antiguos profetas, como Cristo o como María, su madre, y también como Dios. San Juan previene a los hombres en contra de ellos cuando dice: amados míos, no creáis a todo espíritu, sino verificad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. El espiritismo nos provee de los recursos para ponerlos a prueba al enunciar características por medio de las cuales se reconoce a los espíritus buenos, características siempre morales, nunca materiales. Así, para conocer la diferencia que existe entre los espíritus buenos y los malos, es posible aplicar principalmente las siguientes palabras de Jesús. Se conoce la calidad del árbol por su fruto. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Se evalúa a los espíritus por la calidad de sus obras, del mismo modo que se evalúa un árbol por la calidad de sus frutos. A ver, me viene ahora un ejemplo. Yo soy de los que no creen los demonios, ¿vale? Yo creo que las personas que hacen mal son hermanos nuestros que están mal asesorados o que les falta, pues, apoyo para convertirse en buenos. No creo en los demonios. No creo en lo que nosotros en el mundo católico decimos de los demonios, siempre haciendo el mal. Todos tenemos derecho a
cambiar y a evolucionar. Pero a la vez que nos estaba leyendo, me ha venido una imagen. La imagen de Hitler, ¿vale? ¿Os imagináis vosotros en la vida de Hitler, no ahora? Porque esta persona evolucionará como nosotros y se hará mejor, seguro. Pero ¿os imagináis, después de todo lo que hizo Hitler, que al final de sus días hiciese algo majestuoso, bondadoso y que pudiese el mundo decir, es que es bueno, ¿os lo imagináis? Por no poner nombres de personas que actualmente viven, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo de una persona que todos sabemos lo que hizo. Entonces, cuando una persona haga cosas malas, obviamente va a ser muy difícil que en esa vida dé frutos buenos. Eso es lo que yo pienso. No sé si alguien quiere decir algo más, pero eso es lo que yo pienso. ¿Vale? Si no, continuamos. Instrucciones de los espíritus. Los falsos profetas. Si alguno os dijera, aquí está Cristo, no vayáis. Por el contrario, manteneos en guardia, porque los falsos profetas son numerosos. ¿Acaso no veis que las hojas de la higuera comienzan a blanquearse? ¿No veis sus abundantes brotes en espera de la época de la floración? ¿No os ha dicho Cristo que por el fruto se conoce al árbol? Por consiguiente, si los frutos son ácidos, juzgad que el árbol es malo. Pero si son dulces y saludables, decid, nada que sea puro puede tener un origen malo. Es así, hermanos míos, como debéis juzgar. Tenéis que evaluar las obras. Tenéis que observar si los que dicen que se hallan investidos del poder divino están acompañados por todas las señales de esa misión, es decir, si poseen en el más alto grado las virtudes cristianas y eternas, la caridad, el amor, la indulgencia, la bondad que concilia los corazones. Si suman los actos como apoyo para sus palabras, solo en ese caso podréis decir, estos son verdaderos enviados de Dios. Pero desconfiad de las palabras rebuscadas, desconfiad de los escribas y los fariseos que oran en las plazas públicas vestidos con largas túnicas. Desconfiad de aquellos que pretenden ejercer el monopolio de la verdad. No, Cristo no está entre ellos, porque los que Él envía para propagar su santa doctrina y regenerar a su pueblo serán, por sobre todo, a ejemplo de su Maestro, mansos y humildes de corazón. Serán los que habrán de salvar a la humanidad con sus ejemplos y sus consejos, a fin de impedir que ésta corra hacia su perdición o deambule por sendas tortuosas. Serán esencialmente modestos y humildes. Huid de todo lo que revele un átomo de orgullo, como si os escaparais de una enfermedad contagiosa que corrompe todo lo que toca. Recordad que cada criatura lleva en la frente, pero especialmente en sus actos, el sello de su grandeza o de su decadencia. Yo aquí diría algo que siempre hay que tenerlo en mente. La humildad. Una persona, si no es humilde, hay que buscar muy dentro de ella la parte buena. Cuando conocemos mensajes, tanto mediúmnicos como de personas que quieren expandir la bondad entre el mundo, en estas personas que emiten esos mensajes hay que buscar la humildad.
no les gusta el ego, no les gusta. Ellos vienen para dar unos mensajes para todos, unos mensajes dignos, dignificantes, pero no buscan el ego. Son personas muy humildes. Con esto tendríamos una base para distinguir los buenos de los malos. Y tampoco vamos a buscar los mensajes que nos den miedo, que digan cosas malas sobre otros. Nuestros hermanos no vienen para eso, no vienen para eso. Vienen para dignificar al hombre, vienen para ayudar al hombre, pero no para poner luchas entre nosotros. Fijaos bien, cuando se nos dé algún mensaje, estudiemos el mensaje, ¿vale? Avanzad pues. Perdón, Pilar. Bueno, es que estoy todo el tiempo pensando en lo mismo y me refiero a aquellas personas con unos dotes mediúmnicos extraordinarios que se dedican a crear, organizar sectas en las cuales los seguidores tienen una rendición absoluta a lo que el director de la secta dice. Y así ha sido posible que estas personas se quedaran con ingentes cantidades de dinero de sus seguidores porque estos debían de darlo a la secta. Y con la capacidad que tienen de atraer a las personas y de dirigirlos como si realmente fueran un Cristo, son capaces de convencerlos para producir suicidios en masa y ellos escaparse con un helicóptero con el dinero lleno, la maleta llena o lo que sea. Entonces, estos también son falsos profetas. Cuando buscamos llegar a Dios porque estamos con esa necesidad espiritual y se nos exige dejar a la familia, dejar al marido, dejar a los hijos, dejar nuestra ciudad, dejar nuestros amigos y se nos promete el cielo, aquí tenemos que tener muy claro a dónde nos puede conducir una obediencia tan ciega hacia lo que diga otro ser humano. Simplemente eso. Muy bien. No, además es verdad, todos conocemos casos y no hace falta decirlos, pero es verdad a lo que nos pueden llevar estas personas. Claro. Sí. Hace poco tiempo a una persona que conozco le dijeron que formaría parte del cuerpo crístico si dejaba a su marido, a sus hijos y todos los ingresos que esta persona tenía, que estamos hablando de una pensión de jubilación, se los entregaba a la organización y se iba a vivir con la organización. Porque si no vivía con la organización y daba todos sus ingresos, no podía tener el cuerpo crístico. Ya. Bueno, pues, así es. Ellos llevarán su consecuencia. José, di algo, ¿no? Sí, bueno, sí, es muy interesante lo que estáis comentando. Y yo estaba pensando precisamente, porque claro, si nos damos cuenta, el tema de los falsos cristos y de las comunicaciones falsas y tal, es algo que es una constante que se repite en toda la codificación, en el Evangelio, por supuesto en el libro de los Medium, y es algo, ¿y por qué? Y yo me preguntaba, ¿por qué? Pues precisamente por eso, porque la espiritualidad superior, más allá de lo que también el propio Evangelio nos dice, de cuidaros de los falsos profetas, lo decía Jesús, pues
ellos se dan cuenta y reconocen que somos muy vulnerables, somos muy pequeños todavía. Y por eso lo que hablamos en el Centro Espírita Hogar Fraterno constantemente, la importancia de la instrucción y del estudio. ¿Para qué? Pues para evitar, para educar. ¿Educar a qué? Educar a todo el mundo, educarnos nosotros, los que tenemos muy poca mediunidad, y educar a aquellos que tienen mucha y tienen que sabérsela administrar. Al final todos tenemos que ser una balsa de aceite en el sentido de que debemos de controlar el sentido común y la sensatez en todo momento para que no nos cause malas pasadas, como ocurre, como el ejemplo que acaba de explicar Pilar, de gente ignorante que va de buena fe y se impresionan por esos pseudo milagros de estas personas que tienen un magnetismo personal muy fuerte y que las atraen. Nosotros no podemos caer en errores similares. Muy bien, muy bien. Pues nada, continuamos. Avanzad, pues, amados hijos, marchad sin ardides maliciosos, sin segundas intenciones, por la bendita senda que habéis emprendido. Avanzad, avanzad siempre sin temor. Apartad con valor todo lo que pudiera obstaculizar vuestra marcha en dirección al objetivo eterno. Viajeros, no permaneceréis por mucho tiempo en las tinieblas, en medio de los padecimientos de las pruebas, si abrís vuestro corazón a esa mansa doctrina que viene a revelaros las leyes eternas y a satisfacer todas las aspiraciones de vuestra alma en relación con lo desconocido. De ahora en adelante podéis atribuir un cuerpo a esos silfos etéreos que veis pasar en vuestros sueños y que, efímeros, encantaban a vuestro espíritu, pero nada decían a vuestro corazón. Ahora, amados míos, la muerte ha desaparecido para dar lugar al ángel radiante que conocéis, el ángel del reencuentro y de la reunión. Ahora vosotros, los que habéis cumplido satisfactoriamente la tarea que os encomendó el Creador, nada tenéis que temer de su justicia, porque Él es Padre y perdona sin excepciones a sus hijos, extraviados que imploran misericordia. Proseguid, pues, avanzad sin cesar, sea vuestra divisa el progreso ininterrumpido en todos los aspectos, hasta que lleguéis por fin a la dichosa culminación donde os aguardan los que os han precedido. Luis Burdeos, 1861. Verdaderamente tenemos claro que si continuamos con la senda recta, nos van a venir a apoyarnos los buenos espíritus. Eso que antes habéis dicho es verdad. Y si no continuamos por la senda recta, como ha dicho Edu, vendrán esos hermanos que intentan o intentarán que caigamos. ¿Vale? Continuamos. Caracteres del verdadero profeta. Desconfiad de los falsos profetas. Esta recomendación es útil en todas las épocas, pero sobre todo en los momentos de transición en que, como ahora, se procesa una transformación de la humanidad, porque entonces una multitud de ambiciosos y de intrigantes se arrogan el título de reformadores y de mesías. Contra esos impostores se debe estar prevenido y es el deber de todo hombre honesto desenmascararlos. Sin duda, preguntaréis cómo se los puede reconocer. Aquí tenéis su descripción. Solo se confía... Esperad un segundito que me he ido. No. Está bien. No, está bien, vale. Solo se confía la responsabilidad de un ejército a un general habilidoso, capaz de comandarlo. ¿Creéis acaso que Dios tiene menos prudencia que los hombres? Estad seguros de que Él confía las misiones importantes a quienes sabe capaces de cumplirlas, pues las grandes misiones son
fardos pesados que abrumarían al hombre que no tuviera suficientes fuerzas para cargarlos. Como en todas las cosas, el maestro debe saber más que el discípulo para hacer que la humanidad avance moral e intelectualmente. Se necesitan hombres superiores en inteligencia y en moralidad. Por eso siempre se eligen espíritus muy adelantados, que han pasado sus pruebas en otras existencias, para que encarnen con el objetivo de cumplir esas misiones, puesto que si no fueran superiores al medio en el que deben desempeñarse, su acción sería nula. Así arribaréis a la conclusión de que el verdadero misionero de Dios debe justificar su misión con su superioridad, sus virtudes y su grandeza, al igual que con el resultado y la influencia moralizadora de sus obras. Extraed también como consecuencia que si por su carácter, por sus virtudes o por su inteligencia se encuentra por debajo del rol con que se presenta o del personaje cuyo nombre utiliza para resguardarse, es solo un histión de baja categoría que ni siquiera sabe imitar al modelo que escogió. Otra consideración. La mayoría... Perdón. Di, Pilar. En la anterior diapositiva me he acordado de Allan Kardec. Por ejemplo. Claro, por ejemplo. La misión tan grande y como él, con toda la humildad, al principio dudaba y que cuando se convenció se enfocó a hacer el trabajo de organizar los cuadernos que le habían dado y cómo a partir de ese momento ya no es Hipólito de Niza y Rival y adopta ya el nombre de Allan Kardec para separar las dos esferas. Y ahí se ve perfectamente también los espíritus le pregunta, él dijo a los espíritus, y si yo no me decido a hacerlo, los espíritus le contestaron que había otros que también estaban en condiciones de hacerlo. Pero ya cuando él se decantó, estaba claro. Y lo mismo pienso un poco de Divaldo. Ahí, desde que Divaldo ha dedicado toda su vida a la difusión del espiritismo y a la mansión del camino, que la ha levantado poco a poco y con muchísimo esfuerzo. Y realmente por sus obras los conoceréis. En todo momento han sido humildes, generosos, han perdonado todas las engaños o todas las falsedades que se han dicho sobre ellos, etc. Simplemente se me ocurren estos dos ejemplos en relación con la diapositiva. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Bueno, continuamos. Otra consideración. Perdón. No, simplemente muy breve, por añadir algo a lo que acaba de comentar Pilar, trasladándolo al ámbito colectivo, de lo que somos, por ejemplo, los centros espíritas, salvando las distancias de los ejemplos tan buenos que ha puesto Pilar de Divaldo y nada menos que de Allan Kardec, a ellos, al igual que nosotros, se nos presenta delante de sí la posibilidad de un trabajo, que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, pero es esa posibilidad tan bonita que tenemos de poder hacer ese trabajo al cual hemos sido invitados. Hay otros preparados y esperando, pero hemos sido invitados. Lo que pasa es que, claro, tenemos que pagar el precio para hacer ese trabajo. Es un precio de sacrificio, de esfuerzo, de abnegación, y esa es la gran invitación a la que estamos todos invocados. Exacto. Yo opino que
Exacto, no estamos unidos por casualidad, sino por causalidad. Eso es lo que yo opino. Y todos nosotros, los que estamos ahora aquí presentes, de alguna manera hemos decidido en el mundo espiritual, antes de venir aquí, que teníamos que dedicarnos a esto y hacerlo lo mejor posible. Porque para mí es muy importante la difusión, la buena difusión, porque hay que ayudar al prójimo y no sirven solo oraciones, que también, sino también hechos y el tender la mano y esto extrapolarlo a toda la gente que podamos, eso es muy importante, ¿eh? Y por nosotros mismos la instrucción, por los demás, pero por nosotros también la instrucción. Así es. Bueno, continuamos. Dice otra consideración. La mayoría de los auténticos misioneros de Dios ignoran que lo son. La potencia de su genio los lleva a cumplir la misión a la que han sido convocados, secundados por el poder oculto que los inspira y dirige aunque no lo sepan, pero sin un designio premeditado. En una palabra, los verdaderos profetas se revelan mediante sus actos y son otras personas quienes los descubren. Mientras que los falsos profetas se presentan a sí mismos como enviados de Dios. Los primeros son simples y modestos, los segundos son orgullosos y engreídos. Hablan con altanería y, como todos los mentirosos, parecen siempre temerosos de que no les crean. Se ha visto que algunos de esos impostores pretendieron hacerse pasar por apóstoles de Cristo, otros por el propio Cristo, y para vergüenza de la humanidad han encontrado personas suficientemente ingenuas para creer en esas torpezas. Es lo que antes nos ha dicho Pilar. Es que ya no es que hayan seguido a estas personas, es que han llegado incluso a suicidios colectivos, creyendo que de esa manera irían al cielo, vamos. Pero bueno. Dice, sin embargo, una reflexión muy sencilla debería abrir hasta los ojos del más ciego. Si Cristo reencarnara en la tierra, vendría con todo su poder y sus virtudes, a menos que se admitiera que Él ha degenerado, lo que sería absurdo. Ahora bien, del mismo modo que si quitarais a Dios uno solo de sus atributos, ya no tendríais a Dios. Si le quitarais a Cristo una sola de sus virtudes, ya no tendríais a Cristo. Los que se hacen pasar por Cristo poseen todas sus virtudes. Esa es la cuestión. Observadlos, escrutad sus pensamientos y sus actos, y reconoceréis que sobre todas las cosas carecen de las cualidades distintivas de Cristo, la humildad y la caridad, mientras que tienen las que Jesús no tenía, la ambición y el orgullo. Notad además que hay en la actualidad en diversos países muchos pretendidos Cristos, del mismo modo que hay muchos pretendidos Elías, muchos San Juan o San Pedro, y que resulta imposible que todos sean verdaderos. Tened la certeza de que se trata de personas que explotan con credulidad ajena y a quienes les resulta cómodo vivir a expensas de los que los siguen. Desconfiad, pues, de los falsos profetas, especialmente en una época de renovación, porque muchos impostores se presentarán como enviados de Dios. Ellos procurarán satisfacer su vanidad en la tierra, pero podéis estar seguros de que una inexorable justicia los espera. Lo que ha dicho Pilar, y además tiene toda la razón, pero hay de aquellos que se han creído Mesías, Cristo, y han hecho el mal al prójimo, porque de todos y cada uno de los males que han producido, ellos son los responsables
y lo pagarán, está claro. ¿Vale? ¿Continuamos un poquito más? Yo creo, Pilar, digo, María Ángeles, que igual aún queda mucho. Y yo no sé Sí, si queda a lo mucho. mejor valdría la pena, llevamos ya una hora, podríamos continuar con el coloquio y si quieres el tema se termina la próxima vez. Vale, por mí bien, estupendo. Y si no, no nos va a dar tiempo a terminarlo. No, todo no da, ya, todo este es no, más por largo eso, que los anteriores. claro, Pues por si eso te decía, lo que queréis, tú dejo de decidas. Sí, compartir muy y bien, hablamos un poquito, ¿vale? ¿Os bien, parece bien? muy bien. Vale. Vale, vamos a hablar un poquito, que es bueno que todos contribuyamos con las opiniones. A ver, aquellos que no han hablado. El tema, desde luego, es interesante. Muy Da de sí. interesante. Y el ejemplo que ha puesto Pilar ha sido muy bueno, porque es verdad. Nosotros por aquí por Valencia, bueno, yo no he ido, pero el del Rebollar, es que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que inducía a que la gente fuera toda a estar con ellos, ¿no? Es decir, que sí que captaban a gente, para mí gente con ansia a ver, no de hacer el mal, sino con ansia de mejorarse ellos y no se daban cuenta de que les estaban perjudicando. Es decir, que hay personas que sí que tienen un arraigo con las personas, sobre todo, yo no diría que son humildes, yo diría que son ignorantes, porque si te das cuenta, son personas ignorantes los que lo siguen. Edu, habla. No, hablar otra vez. Nada, el otro día hablaba con una amiga, ¿vale? Porque, bueno, es tarotista y estaba aburrida, estábamos aburridos y me echó las cartas y me dijo una predicción de... Pues nada, se cumplió y le dije, oye, mira, que lo que me dijiste, pues mira, se ha cumplido. Al final me ha tocado coger el coche para conocer a una chica y todo va bien. Ay, pues menos mal. Y bueno, nos pudimos hablar de este mundo. Y yo lo que vi fue que la gente sin estudiar quiere conseguir las cosas. Y es como todo, o sea, si no existe un trabajo previo, tú no puedes llegar a nada. Es lo que hablabais antes de Vivalvo, Lo que ha ¿no? dicho antes José Manuel, hay que estudiar, no Exacto, sirve. ¿sabes? Y al final es a causa de qué, de lo que sea, de Ya. lo que sea, de ayahuasca, de cacao, de tabaco, de lo que sea, pero yo quiero cogerlo porque no hace falta estudiar. Y dices, no, o sea, tienes que estudiar para poder comprender. Sí. Y al final es eso, es la falta de la gente de decir, no, es que quiero llegar, pero no quiero hacer nada. Quiero Sin hacer una esfuerzo. carrera. Quiero llegar sin esfuerzo, ¿verdad? Exacto, Muy bien. exacto. Pues no, va a ser que no. Pilar, Aquí lo importante no es tener la facultad, sino con quién hablo. ¿Quién me está tratando de dirigir? ¿Voy a seguir los dictados de alguien que me está diciendo cosas absurdas o que me está regalando los oídos para los que oídos. yo esté contenta porque yo soy divina y maravillosa y los demás no me quieren porque allá donde voy causo envidia y bla, 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 bla? ¿O realmente los mensajes que recibo van a servir para que yo sea a todos los niveles mejor persona? No que sea yo más orgullosa o esté más contenta conmigo misma de mis capacidades y de lo que yo sé hacer. Esto no sirve absolutamente para nada. Por eso no es cuestión de decir no eres medium o no has contactado con un espíritu. Esto es muy posible. A ver, ¿con quién hablas? ¿Vale la pena tener en cuenta sus palabras o no vale la pena tener en cuenta sus palabras? Esto lo hacemos nosotros a diario con cualquier persona con la que nos crucemos. Si es una buena persona que nos inspira confianza, le hacemos caso.
Si es una persona que es un destalentado o una destalentada o tiene unos intereses completamente distintos a los nuestros, no le hacemos caso. Entonces, estemos vigilantes. De ahí la necesidad de la instrucción, de la revisión, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay que pensar que siempre los espíritus que tienen interés en que seamos mejores van a decirnos aquello que nosotros estamos en condiciones de entender en estos momentos. Dentro de 10 años o hace otros 10 u otros 5 nos dirían aquello que en aquella situación nosotros estamos en condiciones de entender y de hacer. Por eso es tan importante el estudio y la vigilancia. Gracias. Estoy de acuerdo. Yo sí que me gustaría añadir, sí, gracias. Yo sí que quería añadir, son raros los grupos espíritas que se autoimponen esa disciplina de revisión. Y nosotros conocemos, bueno, tenemos la experiencia y conocemos, y los hemos tenido aquí al grupo de Cartagena, de Colombia, y este es un grupo que funciona así, es decir, hay grandes mediums allí, pero grandes mediums, quizás alguno más destacado que otro, si se puede decir así, pero lo que les ayuda, la característica que les ayuda a hacer las cosas bien es que constantemente se están revisando aquello que reciben. O sea, lo están contrastando, porque yo puedo recibir una cosa, un mensaje que puedo considerar muy elevado y haber tenido sensaciones muy buenas respecto a ese mensaje que yo he recibido, que a mí me puede dar una seguridad. Pero esa seguridad tengo que desconfiar incluso de ella, porque tengo que contrastarla con los demás. Porque puede en un momento puntual, puede que sea verdad, pero puede que no sea verdad. Y yo la experiencia que tengo de a veces, a lo mejor, cuando escribía artículos, y bueno, y escribo, pero cuando escribía más habitualmente, recuerdo alguna ocasión de escribir un artículo y decir, uy, pues oye, esto qué bueno está, qué bien está, que el mundo espiritual superior me va a ayudar y tal. Y luego a lo mejor leerlo semanas después y decir, oye, pues chico, pues no es para tanto, está bien o incluso hay cosas que serían mejorables, ¿no? Y eso es algo que uno por sí mismo se puede dar cuenta porque lo tiene escrito, pero también necesita de la ayuda de los demás. Y por ejemplo, en el caso de Jorge, la psicografía, los libros que tiene, él siempre ha contrastado con sus compañeros. Oye, revisar esto, echarle un vistazo. Yo no me caso ni con nada ni con nadie. Y los compañeros contrastarle y decirle, pues esto me parece sí, esto está mal expresado, aquí hay ideas confusas. Es que debe de ser así. El filtro tiene que ser, pero claro, los compañeros, claro, tienen que estar, como estamos comentando todos, Pilar, María Ángeles, todos, tenemos que estar instruidos, porque si no nos instruimos o nos damos palmaditas solo en la espalda, decir, oye, que qué bien que está, no se trata de qué bien, sino es un trabajo en común, es un trabajo en conjunto. Y eso, por desgracia, pocos grupos lo hacen, muy pocos grupos lo hacen. A eso hay que añadir que la humildad nos tiene que hacer presentes en todos y cada uno de nosotros, porque si yo doy un mensaje que yo creo que está bien, y mis compañeros me dicen, pues María Ángeles, es mejorable, esto no lo hemos intentado mejorar. Hay que ser humildes para reconocer también que no somos perfectos, cuidadito, es que hay que instruirnos y hay que ser humildes, porque dar a conocer un mensaje que no es correcto puede producir mucho mal, y todo el mal que nosotros o que otros tengan por nuestra culpa, como hemos leído hoy en el Evangelio, somos responsables y lo pagaremos. Es decir, todo lo que hagamos que a los demás les repercute algo negativo, cuidado con eso. La instrucción es fundamental. Además es que es un filtro muy bueno porque los espíritus mediocres, vamos a llamarlo así, que son inteligentes, que les gusta dominar, les gusta controlar
y les gustaría meterse en grupos, como los hay físicamente, materiales que les gustaría controlar grupos y llevarlos a su manera, pues a nivel espiritual ocurre lo mismo. Y claro, cuando llegan a un sitio y ven que hay tanto control de unos con otros, con todo el cariño No del les mundo, hay gusta. control, ya no les gusta. Uy, aquí hay poco que Aquí no. rascar. No, Me van a claro, pillar. y eso ya es una coraza que ya se les complica mucho la vida a ellos. Se les complica mucho. Sí. Muy bien, muy bien. Rocío, ¿nada? Mar, estás muy callada. Mar, Bonica, Sí. tienes el audio cerrado, Es que estoy Oye, que no. escuchando, es muy, muy interesante. Yo quiero decir una cosa, de que todo el rato he estado pensando que aparte de aplicarlo en las casas espíritas y en el espiritismo, es que es algo que es aplicable a todo en general. O sea, me venían como ejemplo de situaciones y digo, pero es que también aquí, o también aquí. O sea, que no solamente en el espiritismo, sino en todas las facetas de la vida que tenemos día a día. Sí, Es aplicable a todo. sí, así es. La ¿Os verdad imagináis un profesor que está dando clases de historia sin saber historia? Amén. Sí, pues más o menos. No, pero hay gente Sí, que tiene tal Tere. verborrea que puede parecer que sabe y no sabe. Y no. Tere, sí, ibas a hablar. No, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con Rocío y que yo también tenía eso en el pensamiento, ¿no? Que es como un continuo en la vida de la persona, ¿no? No solamente, bueno, las personas que tienen mediunidad, sino las personas que no las tenemos, ¿no? Que tenemos que estar vigilantes de nuestros pensamientos y decir, aquí qué pasa, que llevo muchísimo rato dándole importancia a una persona y son, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De pensamientos negativos que me vienen y que hay que parar, hay que frenar, ¿no? Como el que coge un coche y no sabe hacia dónde va y en un momento dado te das cuenta, pero bueno, ¿qué ruta llevo, no? Y creo que es muy, muy, muy importante. Y luego también en la vida cotidiana, pues esos pensamientos trasladarlos a la persona que tenga al lado, ¿no? De decirle lo que estás, bueno, recibiendo en tu mente, ¿no? Y bueno, es importante estar vigilante siempre en toda la vida y tener un autocontrol muy grande y sobre todo el autocontrol del no decir. ¿Eh? Si vas a decir algo constructivo, bien, pero si no, cállate. Cállate. Sí. Cállate. Sí. Si vas a hacer, Es a ver, difícil, si pero voy a sí. decir esto y voy a hacer daño, no, cállate. Es algo que estoy recibiendo y sé que esto es verdad, ya en el caso, pues bueno, de alguien que tenga mediunidad, pienso, ¿no? Cállate. No sé, es un poco yo a toro pasado de mi vida pues en el mundo espírita, pienso que es muy, muy importante, importantísima la humildad, como decía Ángeles. Yo creo que es la grandeza del ser humano y el callarse es fundamental, los silencios son fundamentales en la vida, sobre todo las personas que estamos aprendiendo. Yo estoy en parvulitos, no, en el más abajo, ¿no? y cada día me reafirmo más en el silencio, pero es por aprender. Y eso es lo que quería compartir. ¿Llama? José, Cano. Bueno, sí que tenemos la guía de la codificación. La guía esa está hecha por espíritus que tenía la misión de enseñárnosla, ¿no? No se lo dieron a cualquiera, se lo dieron a los más elevados, a los que sabían que podían hacerlo. Igual que Kardec le dieron es la posibilidad de hacerlo porque sabían que podía hacerlo. También todo Jesús, desde luego,
Moisés igual, todos los profetas que nos han dado lecciones sabían que eran elevados, tenían esa categoría. Y todo lo que ha dicho esta mujer también es verdad. Esto lo podemos aplicar perfectamente en cualquier momento de nuestra vida, porque lo que está bien es bien en todos los sitios. Si tenemos conocimiento de la codificación, la podemos aplicar a nivel coloquial, a nivel general, a todos, siempre saldremos bien porque es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, esa guía tan perfecta de la codificación hablo de Kardec, ¿no? Pero también hay otras guías también tan buenas que se salieron en su día también, aunque están un poco, de alguna manera, pues personalizadas por los hombres. Pero guías siempre hemos tenido, ¿no? Eso es lo que quería decir. Podemos aplicarlo en cualquier momento. ¿Queréis que demos por finalizada esta charla de hoy? José Cano, oración de cierre, por favor. Sí, bueno, pues nada, rogamos a todos los espíritus que han tenido bienestar con todos nosotros, todas nuestras mentes unidas para lograr este entendimiento fantástico, esta armonía que nos debe guiar por esta vida. Pedimos al Maestro Jesús que no nos deje nunca, que siempre esté enviándonos espíritus buenos, generosos. Y al Padre Misericordioso, que nos envíe paz, que es lo que necesitamos en este mundo. Paz que se necesita para nuestros hermanos que puedan salir del atolladero. Que así sea. Que así sea. Bueno, a todos los